¿Qué tal? No por nada, sino porque si tú no ves a la cara. Están ahí ya Manolo y Rafaela. Hola, ¿qué tal? Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes, señor diputado de Cultura, Juan Bautista Rosselló, señora alcaldesa de Guardamar del Segura, Carmen Verdú, Corporación Municipal, gerente de la Fundación Marc, director técnico del Museo Arqueológico de Alicante, Manuel Olcina, director del Museo Arqueológico de Guardamar, Antonio García, y arquitecto jefe del Departamento de Arquitectura de Diputación de Alicante, Rafael Pérez. Buenas tardes a todos los asistentes a este acto que consiste en la presentación del Plan Director para la conservación y puesta en valor de los yacimientos arqueológicos de Guardamar del Segura. Hay un pueblo debajo de las arenas. Eso fue el primer contacto que tuve yo con las ruinas de la Rábita. Fue pues ahora ya 40 años que nuestros profesores nos llevaban allí y aprovechando el Día de la Mona nos llevaron a esas ruinas. Y mi pregunta pues fue decir y preguntar qué es lo que ocurría allí y qué era eso. Y me dijeron pues que era un poblado que había debajo de la arena. Pregunté a mis mayores me dijeron que sí, que desde hace años la gente mayor recuerda que ahí había un poblado. Yo ya allí en esa época pues tendría 5 o 6 años y ni siquiera sabía volver a estos yacimientos. Y no sabía ni siquiera ni dónde estaban ni cómo me habían llegado. El asunto es que con el tiempo sí que pude volver hasta, bueno, ya en el año 84 empezaron las excavaciones. Las inició Rafael Azuar, técnico del Museo Marc, y bueno, descubrieron, ya lo había descubierto el ingeniero Mira, porque descubrió la placa conmemorativa del inicio de esta rábita, pero claro, para mí significaba que no era un poblado, sino que se trataba de una rábita califal, de una rábita islámica. Posteriormente, años posteriores, se descubrió esta muralla, una muralla fenicia. Pues de nuevo mi idea de que existía un poblado debajo de las arenas, pues la mantuve. No solo una muralla, sino que se hablaba también de una ciudad portuaria fenicia. Y entonces pues es interesante y es mi asombro el conocer que en Guardamar ya disponíamos de un puerto o una ciudad portuaria pues en el siglo IX antes de nuestra era. Esta mañana, cuando he ido a comer con mi mujer y con mi hija, pues mi hija me ha preguntado por qué había ido a Alicante esta mañana, porque este mismo acto pues se ha ofrecido esta mañana en la Fundación, en el Museo Marc. Entonces le he dicho, pues he ido a la presentación precisamente del Plan Director para la conservación y puesta en valor de los yacimientos arqueológicos de Guardamar. Pues claro, mi hija que tiene pues 13 años me ha dicho, ¿y eso qué es? Yo le he dicho, pues mira, tú cuando haces planes para el fin de semana, cuando haces planes para cualquier fiesta o algo, ¿qué es lo que haces? Y ella me ha contestado, pues pienso en lo que voy a hacer en el futuro. Y pues me ha dado la fórmula para decir que este plan que presentamos hoy no es más que el futuro que queremos aprobar para nuestra rábita y nuestro yacimiento de la Fonteta. Con estas palabras que he dicho, pues de alguna manera lo que quiero decir es que debemos de transmitir todos nuestros conocimientos y todo el conocimiento arqueológico que ha habido durante los 30 años que han pasado desde que se iniciaron las excavaciones en este documento y transmitir cuáles son las intenciones de este gobierno para desarrollar este parque cultural que llamamos Parque Cultural de las Dunas de Guardamar del Segura. Bueno, muy bien, pues en la mesa tenemos a Juan Bautista Rosselló y tenemos a Carmen Verdú. Vamos a iniciar el acto. A mí me da igual porque todos somos compañeros y hemos trabajado igual.
con la misma ilusión en este proyecto que, como ha dicho Jesús, es decir, es un plan de futuro. Es decir, un plan director significa que ha habido un interés importantísimo, un interés muy destacado del Ayuntamiento de Guardamar del Segura para proteger y poner en valor un monumento excepcional. Ya no hablamos de yacimiento arqueológico, no hablamos de ruinas, que eso puede resultar peyorativo, hablamos de un monumento en todos los sentidos de la palabra. Es decir, monumento viene del latín monumento, que significa recuerdo. Bien, pues eso es el recuerdo de civilizaciones pasadas que han estado en Guardamar y que tienen tal potencia y tal riqueza e interés que merecía su protección. Merecía pensar en cómo proteger y cómo proyectar a la sociedad estos yacimientos arqueológicos. Después de muchos años de excavaciones, bueno, la situación la conocen ustedes, dónde está. Aparte, que ya lo dirá mi compañero Antonio, es un yacimiento con una riqueza monumental, arqueológica, histórica, de primer orden, no solamente en España, ya no hablo de la Comunidad Valenciana o de Alicante, sino de España, sino del Mediterráneo. Está en un lugar excepcionalmente bello, que es una pinada al lado del mar y al lado del pueblo, cosa que hace que todo se reúna, todo se confabule para que sea un elemento muy atractivo. Después de muchos años de excavaciones arqueológicas que revelaron la importancia de este yacimiento, Rafael Azar Ruiz, Alfredo González Prats, Antonio García Menázquez, Pierre Rullard y Elisa Ruiz Segura, que está aquí con nosotros, que excavaron el yacimiento de una manera muy rigurosa y científica y que revelaron la importancia de estos dos espacios, uno islámico del siglo IX-X y otro fenicio, a partir del siglo VIII antes de Cristo. Después de estas excavaciones, como digo, que nos hablan de que un yacimiento, el fenicio, nos indica el impacto de las culturas más avanzadas del Mediterráneo oriental que llegan a nuestras costas, que cambian a las sociedades prehistóricas e introducen nuevas ideas, el torno, el hierro, la escritura, nuevos pensamiento religioso, etcétera, etcétera, y que transformará al mundo ibérico, es una dinámica cultural importante, y el islámico, que es un monasterio, como no hay un monasterio islámico, como no hay otros en el Mediterráneo. Bien, después de esas excavaciones pasa, como vemos aquí, desde los años 80, que desvelaron este importante yacimiento, pasa, ¿qué sucedió? Como ocurre en muchos lugares, se excava pero no se protege, no se actúa sobre ese bien arqueológico. Y la paradoja está muchas veces en que tenemos los objetos en los museos, bellos, bonitos, interesantes, pero no conservamos el lugar de donde proceden. Están descontextualizados, es decir, bueno, esta jarra está en una vitrina, pero esa jarra o ese objeto de hierro o esa estela funeraria venía de allí. Y para comprenderlo hay que ir al lugar y hay que ver el contexto, el lugar de donde salió. Bien, nuestro interés desde hace muchos años, y en este caso en particular, es precisamente devolver el significado a todo aquello que vemos en los museos o que pretendemos conocer de la historia, verla pero en la realidad, en su lugar, y cómo era y cómo evolucionó. Y como digo, este yacimiento necesitaba de una protección especial. ¿Pasa? Porque no estamos hablando de un yacimiento cualquiera. Estamos hablando de algo que cuando vienen los especialistas de Fenicio, de Europa, se sorprenden de por qué está esto aquí. Que no encuentran nada igual ni en Oriente, ni en el Líbano, que es donde está el origen de toda esta arquitectura, de todo este impacto del mundo fenicio. Y cuando vienen a ver la rábita islámica, se sorprenden porque hay muy pocas rábitas islámicas también conservadas. Es decir, esos son monumentos, como digo, más que un yacimiento que podemos decir, bueno, es un yacimiento arqueológico, un testimonio del pasado, no, son monumentos que explican el pasado, nuestra historia de una manera importantísima. Ha desvelado muchas incógnitas estos dos yacimientos. Y como, aparte del valor histórico, tiene un valor monumental, hay una muralla de 6 metros
de anchura en algunos puntos, 4 metros de altura, las habitaciones. La Rábita Islámica tiene todos los espacios para poder comprender cuál es el ritual de ese espacio de monasterio. Eso fascina cuando explicas, cuando el público que hemos llevado y lo explicas, es fascinante. ¿Por qué? Pues porque estás contando una historia en el lugar real de donde surgió toda esas civilizaciones. Y merecía conservarse. Y el plan director es eso, es una apuesta, un documento que es un primer paso para conservar estos dos grandes yacimientos, esta memoria pétrea de nuestra historia, porque, como digo, lo merecen no solamente por su valor monumental, valor histórico, y también, como he dicho antes, reúne otros requisitos que le hacen favorable para ser un atractivo, que ya lo dirán mis compañeros. Yo solamente me queda agradecer al Ayuntamiento de Guardamar por su interés, porque ellos propiciaron, dijeron a la Diputación: oye, queremos y creemos en este proyecto, hay que llevarlo adelante. Y nosotros, como en la Diputación, de la mano de Juan Batista Rosselló, de la presidenta, recogieron el reto de hacer un documento que diera el primer paso para devolver este yacimiento a la sociedad, pues esa sinergia, esa colaboración ha dado como fruto un primer paso para esto. Yo quiero agradecer tanto al Ayuntamiento de Guardamar como a la Diputación, y especialmente también a mis colegas, mis compañeros del Museo de Guardamar, a mis amigos y colegas del Museo y compañeros del Museo de Alicante, a Arquitectura, que hemos trabajado mucho, un año. A José, que está en el técnico de Medio Ambiente, que también está aquí, ha trabajado muchísimo en la parte medioambiental de este trabajo, un trabajo completo en el que ha habido un esfuerzo enorme de compilar, ordenar y clarificar qué es aquello que queremos hacer con este yacimiento. No me quiero extender nada más porque el objeto no es otro. Y muchas gracias por su asistencia, y espero que esto sea el primer paso para recuperar esta maravilla, como digo, que es más que un yacimiento arqueológico, es más que piedras, más que ruinas, es otra cosa y es una parte muy importante de nuestra historia. Gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Señor diputado de Cultura, señor alcalde de Guardamar, señor concejal de Patrimonio Histórico. Bien, a mí me toca hablar, porque así lo decidimos, sobre la importancia y el potencial que tienen los yacimientos de Guardamar. Yo, que no tengo mucha vocación de comercial, les quiero decir que esto es un producto que se vende solo. Ya Manolo ha empezado a dar lecciones sobre ello, yo voy a continuar y Rafael terminará. Pero, en fin, lo que quiero remarcar son algunos puntos fundamentales para saber por qué este yacimiento tiene la importancia que tiene y, sobre todo, y lo que es más importante, el potencial que puede tener una vez que se pongan en valor. Como Manolo ha explicado muy bien, Guardamar es un lugar privilegiado para la arqueología. Y es un lugar privilegiado para la arqueología porque es privilegiada su situación económica. También su situación estratégica y su situación geográfica, junto a la desembocadura del río Segura en el mar Mediterráneo, el mar por donde llegaron las culturas, la mar, como dicen los pescadores y los marineros, y esa mujer perfumadita de cenar, como diría Joan Manuel Serrat. Esa mar ha sido la que nos ha dado la vida y la que nos sigue dando la vida. Pues bien, sin lugar a dudas, los valores patrimoniales del patrimonio arqueológico de Guardamar y su puesta en valor, para mí, tienen tres fundamentales aspectos: su carácter excepcional, su carácter singular y, por supuesto, su monumentalidad. Y son singulares, excepcionales y son también monumentales porque se encuentran íntimamente ligados a un valor patrimonial de enorme valor paisajístico, como es la Pinada de Guardamar y la Arduna de Guardamar. No debemos olvidar nunca, esta mañana yo lo he remarcado en Alicante y lo quiero volver otra vez a remarcar aquí, que nosotros tenemos yacimientos excepcionales y únicos y extraordinarios porque la duna los cubrió y la duna los protegió, sobre todo de las lógicas depredaciones posteriores. No ocurrió lo mismo con el castillo de Guardamar, que los terremotos de 1829 lo destruyeron y después la gente, para hacerse las casas en el llano, tuvieron que reutilizar todos los materiales. En la Pidana ocurrió, las arenas lo cubrieron y lo han mantenido en esa condición.
Ese matrimonio, entonces, de lo natural y lo cultural es lo que se viene denominando patrimonio integral. Y el patrimonio integral es un concepto que, como también he dicho esta mañana en Alicante, nos debe hacer reflexionar porque toda actuación que hagamos en él tiene que ser siempre con un planteamiento integral. En cuanto al potencial, es evidente que la puesta en valor de los yacimientos de la Pinada tienen un enorme potencial desde el punto de vista científico, histórico, cultural, docente, turístico, medioambiental y económico. Empezando por el científico, hay que remarcarse que son ya casi 30 años de excavaciones en el yacimiento de la Rábita Califal y son varios los congresos y los seminarios que se han realizado al amparo de ambos yacimientos. Desde el punto de vista histórico, es evidente el enorme potencial que tienen igualmente ambos yacimientos, sobre todo el yacimiento islámico, que constituye, sin lugar a dudas, uno de los ejemplos más antiguos de tipo de institución religiosa conservada en el Mediterráneo occidental. Y el yacimiento fenicio, por su parte, como muy bien ha remarcado Manolo, está considerado como uno de los mejores yacimientos de época colonial fenicia y, sin lugar a dudas, el mejor conservado. El hándicap que tiene el estudiar hoy día el mundo colonial en sus lugares de origen, las ciudades de Tiro, Biblos y Sidón, lo que es el actual Líbano, está limitado por la superposición de ciudades una encima de la otra. Ese problema no lo tenemos en Guardamar. El problema tenemos en Guardamar, tenemos otro problema, tenemos la conservación. Tenemos los grandes movimientos de arena, problemas técnicos a la hora de excavar, pero nunca la superposición tan difícil, tan compleja del mundo urbano que tienen las ciudades fenicias en el oriente levantino. Otro de los aspectos que son fundamentales a reseñar es el potencial cultural del parque arqueológico. Es evidente que una zona de nuestro entorno que se ha visto libre de la urbanización del litoral en estas últimas décadas será uno de los objetivos fundamentales del parque, poner en relación ese bien cultural con su entorno y con la sociedad, a fin de fomentar su conocimiento y disfrute. El conjunto arqueológico es el escenario ideal para la enseñanza de los diferentes periódicos históricos que lo integran con destino tanto a la población escolar como a los universitarios. De ahí el potencial docente. Y no solamente a los universitarios y a los escolares, sino a toda una serie de colectivos sociales y sobre todo a un público en general que tenemos cada vez más en nuestros pueblos costeros, mucho más diverso y mucho más bicultural. Sin duda, una de las apuestas fundamentales de la puesta en valor de los yacimientos es el potencial turístico. Sin duda, la puesta en valor de los yacimientos es una apuesta fundamental de cara a ofrecer a los ciudadanos una oferta turística de calidad y potenciar el turismo de Guardamar y el resto de la provincia de Alicante. Sobre todo si tenemos en cuenta que la demanda turística actual que potencia los destinos que cuentan con valores añadidos al turismo tradicional de sol y playa, como en nuestro caso, van a tener mucho más éxito. Volver otra vez a reiterar, como ya reiteré esta mañana, el enorme valor medioambiental. No tenemos que olvidar que la originalidad y singularidad de este espacio viene determinada por la existencia y la consolidación de una masa forestal sobre uno de los campos dunares más importantes de la península ibérica. No solo por su extensión, sino especialmente por la historia de su fijación y repoblación. Eso lo hace único. Pinares repoblados o pinares que han repoblado arenas existen en la costa catalana, existen en Doñana, pero no existe un proceso tan dramático como el de la repoblación forestal. Cuando vemos aquí, podríamos estar perfectamente ahí en la orilla de la duna, que es donde está situada la Casa de Cultura, y vemos toda esa duna amenazando al pueblo, vemos un elemento trágico. Pues bien, ese elemento trágico, con la consolidación, ha dado paso a ser una de las reservas arqueológicas de nuestro territorio. Por último, para no extenderme más, quiero remarcar la importancia que tiene el parque desde el punto de vista económico. La accesibilidad, las modernas infraestructuras culturales y urbanas del municipio, la existencia de un amplio territorio de potencial humano que pueda asegurar una importancia y prudencia de público, son factores que permitirán con toda probabilidad activar de manera directa el entorno inmediato y dinamizar indirectamente el desarrollo de otros sectores económicos de la localidad. Muchas gracias. Gracias por darnos la ocasión de explicar el trabajo de la comisión en la propuesta, que no es otra cosa que el plan director para el desarrollo y la puesta en valor de los yacimientos de Guardamar del Segura y concretamente de la Rábita y la Fonteta. Me toca, como miembro de la comisión,
La comisión ha estado formada por 6 miembros, 2 del Ayuntamiento de Guardamar, Antonio, que ha hablado, y Jesús Huerta, también aquí presente y presentando el acto, 2 de la Fundación Marc, Manuel Alcina, el director técnico del museo, y el gerente, al principio José Alberto Cortés y ahora Paco Sirven, que está aquí con nosotros también, y 2 de la Diputación Provincial, Rafael Azuar, arqueólogo investigador del yacimiento, y yo mismo, quien les hablo desde el Departamento de Arquitectura. Como colaboradores en la comisión han estado 2 personas, fundamentalmente una, Elisa Ruiz, que está aquí con nosotros, y un documentalista gráfico de arquitectura, Fernando Casarrubios. Un trabajo de un equipo. Ahí yo, igual que han presentado ellos una parte, ahora me toca presentar lo que es la propuesta y espero no cansarles. El conjunto arqueológico que está marcado con el circulito, que es donde está situado, está protegido, está muy protegido. Ahora mismo no debe ser motivo de preocupación para las administraciones públicas ni para los ciudadanos ni para los amantes del patrimonio su protección, pues está protegido. Es un bien de interés cultural desde 1990 con un área de afección muy extensa y el Plan General de Ordenación Urbana de Guardamar lo contempla con 3 niveles de no urbanización: forestal, arqueológico y por protección de costas, con lo cual, vamos, es muy complicado si alguien quiere atentar contra el patrimonio de un punto de vista, pues, de destruirlo. Pero sí que es una obligación ocuparse. No debemos estar preocupados por su protección, pero sí ocuparnos de su protección. Y en esa línea es en la que se establece el convenio que ha dado lugar a este plan director, que es una propuesta pautada de lo que entendemos que deberíamos de hacer para poner en valor este conjunto desde el punto de vista de todos los potenciales que comentaba antes Antonio y del interés que Manuel Ocina decía. Bueno, este es uno de los documentos gráficos del plan y es la comisión, pues claro, cuando en las sesiones de trabajo, pues inicialmente pues establecemos un método, una metodología basada en planes directores ya experimentados y pues un documento que demuestra la facilidad que tendría el poner en valor para su uso y su disfrute de la sociedad. Es que es muy próximo. Está en un parque, en el Parque Alfonso XIII. Está a escasos 300 metros de la zona urbana. Toda la zona urbana está por aquí, pero en esta línea hay 300 metros. Está muy bien comunicado para los que podamos venir desde fuera, desde la autovía Cartagena, Alicante, que se viene desde aquí, desde la Nacional que comunica Alicante con Torrevieja y que tiene este nudo de comunicaciones, justo en la margen derecha del cauce nuevo del río Segura, y que por ella podemos perfectamente entrar. Pero desde cualquier otro punto, a 1,5 kilómetros más o menos, se situaría el ayuntamiento. Bueno, pues es accesible, es muy accesible. Podemos ir en coche, en autobús, y nos pueden dejar casi en la puerta. Hemos destacado en este plano también otros elementos del patrimonio, como son los elementos hidráulicos o el puente de hierro, así como el castillo, para denotar que hay un conjunto visitable también, además del que forma parte de la base de nuestra propuesta. Actualmente, como decía, esos 300 metros que nos separan del área urbanizada, de la vía más próxima, una senda que es la senda de la Fonteta, que está marcada en rojo, lo que va hasta la entrada, que es un camino de tierra que conduce al yacimiento. Está vallado, estas líneas amarillas son el vallado actual, el cerramiento actual, que es un vallado metálico. Está vallado en 2 sectores, un gran sector, que sería este, y un pequeño sector, que sería este otro. Actualmente hay unos 780 metros lineales de valla metálica y una superficie encerrada de unos 20.000 metros cuadrados. Aquí lo vemos un poquito a mayor escala,
La siguiente, hay una... Y no se ve muy bien, pero bueno, lo que quería con esta diapositiva tomada del plan director era hablar que tenemos una propuesta en el plan muy austera en cuanto a conservar el trazado que actualmente tiene en su mayoría el cerramiento, aunque ampliándolo por una zona más hacia el poniente y eliminando los cerramientos interiores. Total, al final nos quedaríamos con 23.000 metros cuadrados, una renovación del vallado, aunque vaya por el mismo trazado, pero renovándolo, y una superficie que he dicho de unos 23 metros cuadrados y una longitud de 580 metros lineales, es decir, 200 metros menos al suprimir los cerramientos interiores. Esto, digamos, es uno de los primeros pasos que la comisión dio pues, en el estudio de qué pasaba con la protección del acceso al yacimiento. Pasamos. Aquí se ve un poquito más en grande lo que estaba comentando. Este plano está sobre una composición hecha de los 3 sectores excavados, la Rábita, la parte sureste del yacimiento fenicio, del asentamiento fenicio, un nivel inferior, y otro sector excavado también de ese mismo nivel histórico, y que queda separado unos 70 metros del punto más cercano. Lo que se ve aquí es parte de la muralla, igual que es esta línea gruesa parte de la muralla. Pero este plano, que parece sencillo, ha tenido un esfuerzo, porque los investigadores, cada cual, pues lógicamente, ha dibujado su parte, pero en ningún momento se habían visto juntos. Y hemos aprovechado el trabajo de la comisión, guiada en este caso por Elisa Ruiz, para poder configurar un trazado de un levantamiento procedente de la arqueología. Pasamos. Se veía en esa, y ahora seguiré abundando en que, claro, son 3 sectores que están separados, como hemos visto. El vallado, imágenes del vallado actual pasa porque son secuencias una detrás de otra, para que veamos cuál es el tipo de cerramiento y de protección que tiene ahora mismo. Como vemos, incluso, bueno, esto se va reparando, el ayuntamiento, conforme va detectando, va reparando. En este momento de la fotografía se había observado que había un sabotaje en este punto. En realidad es muy fácil, quien quiere saltar lo tiene fácil. El tipo de cierres que hay y tal. Bueno, pues este es el vallado del que estábamos comentando, que es el que ahora mismo encierra el conjunto arqueológico. Bien, el siguiente problema viene de los sectores excavados y su desconexión ahora mismo física, que hace que haya que pensar en cómo introducir, si hay que visitarlo, pues para que sea una visita ordenada, cómoda, y de la que salgas aprendiendo y de toda la información posible de la que puedas disponer in situ. Esta es es un problema a la hora de ver tan dispersos los elementos que habría que visitar. Pasamos. Bien, toda la documentación, que es mucha, la investigación que se ha hecho de estos yacimientos es profunda, y hay muchas publicaciones sobre ello. Hay el trabajo de la comisión de los expertos en la documentación histórica y arqueológica, pues ha consistido en aunar todos los esfuerzos para reunir todos los datos posibles y volcarlos en un documento único en este momento, que los comprende a todos y por referencias a otros. Ellos mismos de ellos mismos se va extrayendo los lugares que podían ser interesantes dentro de cada uno de los sectores destacar, y es lo que denominamos espacios musealizables en el plan director. Concretamente en la Fonteta se habla de 3, que sería la Fonteta denominada arcaica. Estamos hablando de restos del siglo VIII y siglo VII a.C., que serían estos que están aquí en rojo, y alguno más por aquí dentro, pero son previos a la fortificación del asentamiento fenicio. Estaría el sistema defensivo, que sería el segundo punto musealizable, porque estamos hablando de una monumentalidad pasmosa, de una fortificación del siglo VII, siglo VI a.C., de la que quedan unos restos monumentales, con espesores, como decía Manuel Alsina, a veces de 5 y más metros, y con una altura supuesta 2 o 3 veces mayor, pero simplemente con lo que tenemos ahora excavado,
con una monumentalidad que hay que destacar. Y el tercer punto en la Fonteta sería el interior, las construcciones al interior, que si suponemos aproximadamente pues que la ciudad pues estaría más o menos, pues hay que pensar que queda mucho, ¿no? Pero lo que se ha excavado en el perímetro de la interior de la muralla sería lo que se ha denominado la fonteta reciente. A partir de ahí, en la Rábita, tendríamos otros 3 grandes grupos de espacios a musealizar. Uno sería el área de acogida, la otra sería el área sacra, que comprendería la gran mezquita o mezquita comunitaria, la mezquita donde está la lápida de fundación, la del santo, etcétera, y en tercer lugar lo que es el área cenobítica. Vale, como vemos es muy concreto y no se extiende. O sea, los espacios musealizables luego seguramente habrá que concretar algún microespacio, pero esos serían los 6 grandes espacios. Pasamos. Estoy contándoles más o menos el proceso en el que se llega a formar esta propuesta, que es el plan director, que tendrá que desarrollarse en proyectos concretos después. Hablaremos de las fases ahora al terminar. Y bueno, y nos encontramos con unos restos con diferente grado de conservación, por lo tanto con diferentes niveles de atención en su momento a la hora de restauración. La Rábita, que fue ya intervenida después de sus últimas excavaciones hace 20 años aproximadamente, pues creo recordar que en 1992 y en 1996 ya hubo consolidaciones y, bueno, pues salvo pequeños puntos que gracias al esfuerzo del ayuntamiento se han ido salvando, pero en realidad estaba consolidada. Pon más, hay otra imagen más. Y bien, con un método de preservación de restos que son muy débiles y muy frágiles, como son las estructuras de tierra, las de tapial o las zonas donde hay grafitis con yesos, pues bueno, está manteniéndose relativamente bien. Es decir, que esta zona requiere incorporarla al plan general de la musealización del conjunto, pero tendríamos que dedicarle menos esfuerzo económico en ello. Pasa, por favor. Pasa. Si lo que hablábamos de los casetones de cubierta, pasa. Pero, bueno, que denotan que no tenemos un programa de conservación continuo, constante. Incluso esas estructuras que están protegidas de la intemperie no están exentas del ambiente, de la atmósfera, de las humedades y de las deshumectaciones que van provocando unas migraciones de sales y, por lo tanto, una descomposición de los materiales. Pero bueno, insisto, a pesar de eso, la conservación se podría decir que es buena. Pasa, por favor. Por el contrario, tenemos el sector del asentamiento fenicio, cuyas excavaciones terminaron, si no recuerdo mal, hace 10 años y que desde entonces, pues bueno, con unas medidas de protección, digamos, muy débiles en su momento y que están dejando que los agentes atmosféricos de la lluvia, el viento, incluso la colonización de vegetales, pues vayan poco a poco mermando sus estructuras y desestabilizándolas. Esta situación ya sí que es muy grave porque ya hay pérdidas irreversibles. Este abandono, seguramente también por falta de medios y por falta de proponer algo que hacer y buscar la ayuda para ello, pues nos tiene el conjunto arqueológico en este punto así. Pasa, por favor. Bien, aquí vemos muros que ya han caído, revestimientos a punto de perderlos definitivamente, estructuras de fábrica de adobes que ya están descalzados y que se están erosionando y perdiendo su sección de forma muy acelerada. Pasamos. Estas son imágenes tomadas recientemente, a lo mejor hace un año, cuando empezamos a trabajar, puede ser alguna anterior. La pinada, o sea, los pinos que fueron los que detuvieron el peligro que la duna significaba para la población, que la duna, que por otra parte protegía estos restos, pues bueno, son elementos que han fijado sus raíces en muchas estructuras, pero ya no sería tanto problema el de los pinos, el de los vegetales superiores, sino incluso el de los más inferiores que están invadiendo. Esta es una, no sé si recuerdan una foto que ha salido antes, recién excavado, y bueno, cómo está ahora en esta situación. Es decir, que en esta zona, en estos dos sectores del conjunto arqueológico hay mucho que hacer. Pasa.
Después, en lo que son el contacto con la duna, es decir, lo que separa lo excavado de lo no excavado, pues hay diferentes intervenciones a la hora de intentar contener. Es un problema muy, muy serio, el mantener la arena quieta. Se ha ensayado con tejidos de coco, se ha ensayado con plantaciones de algún tipo de tapizante. También unida a ella las estructuras de muros mamposterías en seco. O sea que ese problema se ha detectado desde el principio y se ha intentado solucionar. Es algo que también desde las propuestas del plan director se trata de abordar. Aquí concretamente tenemos el problema que tenemos cuando utilizamos piedra para contener el terreno, que se puede confundir un resto original con uno que no lo es. Eso es un ejemplo, pero vamos, sin embargo, es muy efectivo. Otro de los elementos que se ha utilizado son tablestacas, que son menos efectivas. Si no tienen conservación, se van desestabilizando hasta que caen y pierden su sentido. Bien, ese es otro de los problemas que se analiza en el plan director. Las fases en las que se divide la actuación son 5. De todas ellas, excepto la última, las otras 4 podrían hacerse simultáneamente si hubiera medios para ello. Y destacamos la primera, que es la intervención urgente, que es la que haría que el yacimiento, el conjunto que está ahora mismo, podríamos decir que como que lo congelaría. Y ya impediríamos que se degradara más. Esa intervención es de emergencia. La fase beta es la que prepararía ya completamente el yacimiento con todos sus servicios in situ para visitarlo cómodamente, para conocerlo, para protegerlo, pero no necesariamente con un equipamiento fuera de él. La fase gamma es la que trataría de ese equipamiento, pues estamos pensando pues, en un edificio, una construcción o varias para la interpretación del yacimiento, la investigación, la gestión, una exposición permanente. La fase delta es una fase en el aire, es una fase, normalmente es la de gestión y dirección. Puede tomar el derrotero que se quiera, pero es absolutamente imprescindible. Sin ella no se puede programar el futuro. Y las fases sigma serían los nuevos sectores. Pasa, por favor. Voy a ir más rápido ahora. Bueno, la fase alfa ya les he comentado. Es una fase, la de mayor emergencia que se plantea. Pasa. La beta ya he comentado que es la que prepararía el yacimiento. Pasa porque ahora hay alguna imagen de esta fase, sí. Concretamente en la beta pues, se insistiría en la excavación en algún elemento que ha quedado desconectado, por ejemplo estos puntos. Esa sería una parte de la fase beta. Pasa. Y sería la que configuraría el yacimiento de esta manera. No de esta manera, porque aquí faltan los pinos, no está hecha sobre una foto para que se entienda mejor, pero los restos del conjunto arqueológico son los que tenemos aquí y consistiría en el vallado que teníamos, crear un acceso sí, para atrás ahí, un acceso, entrada y salida, y un itinerario que podría ser prácticamente llano. Sabemos que estamos en dunas, pero procuraríamos hacer pendientes, pensamos en pendientes no superiores al 12%, es decir, accesible para las personas con dificultades motrices. Al mismo tiempo, accesible por información, es decir, ese recorrido en rojo que nos planteamos de una manera cronológica y además de una ida y una salida, que podrías no pasar por el mismo sitio si no quieres, otra cosa es que te guste mucho y vuelvas, jalonado por estos cuadraditos verdes que serían puntos de información general. Esos puntos de información, el primero sería general, el segundo sería ya más específico del asentamiento fenicio. Y ya estos 3 concretamente serían de cada una de sus, hemos dicho antes, de sus espacios musealizables, la arcaica, la defensiva y la reciente, y la fonteta reciente. Pasaríamos, probablemente aquí, la idea es hacer un puente que permita en el futuro otra cuestión que ahora les comentaré, pero pasaríamos por debajo del mismo y llegaríamos a esta zona que está más, a esta altura, a este nivel más bajo,
con una información sobre el abandono del asentamiento fenicio, un panel a medio camino antes de llegar al asentamiento islámico, lo de época islámica, que hablaría de qué pasa en el periodo desde el siglo VI a.C. hasta el siglo IX después de Cristo, en época ibérica, en época romana, en época tardorromana, y ya aquí introducirse al yacimiento islámico, propiamente dicho, que en este caso ahora mismo solamente podemos visitarlo así. Como decía antes, el yacimiento de la Rábita está muy preparado, está mejor conservado, se ha intervenido en él, pero no se entra. La propuesta es que se pudiera entrar y deambular por la zona de acogida, la zona sacra y la zona cenobítica, y luego darle la vuelta si se quiere. Y ya salir, y por último un punto de información seguramente sobre el puente, mirando ya a la ciudad de Guardamar del Segura contemporánea. El recorrido es de 1 kilómetro, se puede hacer pausadamente, 1 hora de camino, y como decía antes, la idea es que sea lo más llano y accesible posible. Pasa, por favor. El equipamiento pasa, es la construcción de interpretación o de cualquier construcción asociada. Antes, como comentaba, en la protección que tiene el plan general no se puede construir nada, salvo alguna construcción asociada a la defensa, a la conservación del medio natural en el que está el conjunto arqueológico. Pero nosotros, en nuestra propuesta aparece esta posición que, como decía al principio, está a unos 300 metros del conjunto, es decir, muy, muy cerquita, y que está en una zona ya urbanizada. La calle es del alcalde Rosalino Pérez, y hay una zona muy ancha donde no hay pinos, hay eucaliptos, y podría establecerse el centro de interpretación con su aparcamiento en esta zona. Pero en este caso el plan director, pues bueno, si se estudiara otra posición en otro lugar y se demostrara que fuera más conveniente, pues no es ningún problema. No estamos hablando. Siempre nosotros pensamos que se debe entrar por aquí, que la visita tiene que ser así, pero podemos atacar por donde sea. Este lugar es muy adecuado, como decía, para la ubicación de ese centro. La gestión y la difusión, pues ya saben ustedes en qué consiste, pues toda la serie de actividades que puedan ir arropando y ir lanzando el conjunto. Pasa. Y por último, las fases sigma, las de seguir sumando, sería, pues, nosotros nos planteamos como una fase inicial a excavar este resto que es de 70 metros lineales que probablemente hay debajo de la duna y que uniría este sector de la muralla con este otro. Quién sabe, igual con suerte aparecería una puerta, no lo sabemos, pero que sería el primer paso a dar para que verdaderamente se comprendiera, estuviera unida todo este ángulo sureste de la muralla del asentamiento fenicio, y la monumentalidad ya sería total, ¿no?, para los visitantes y para cualquiera. Pasa, por favor. En los objetivos base de las actuaciones, el de la accesibilidad que comentaba antes, los criterios comunes de intervención, porque el plan general o director es un plan a desarrollar sucesivamente en el tiempo, y lo que podemos ver en actuaciones en patrimonio, a veces que interviene un equipo con unos criterios, luego interviene otro con otros criterios, pues fijar unos criterios comunes, que es lo que hemos hecho en el plan director, para que sirva a los equipos que vayan a trabajar, a desarrollar proyectos de ejecución, y que se utilice al menos de base los mismos criterios, que no tengamos luego diferentes formas de entender el restaurar el conjunto arqueológico. El seguimiento arreglado de las operaciones es algo también fundamental. Si nosotros, los que estamos aquí, intervenimos mañana en el yacimiento y no dejamos dicho qué es lo que hemos hecho, ni cómo lo hemos hecho, ni para qué lo hemos hecho, ni con qué, pues probablemente dentro de 10 años, si hay que intervenir sobre lo mismo, quien esté en nuestro lugar no sabrá. Si dejamos claramente dicho cómo lo has hecho, bueno, pues será más fácil, ¿no? Esta es la cuestión del seguimiento arreglado de las operaciones, registrar continuamente lo que se hace. Y por último, la conservación programada, que no la verán ustedes, está ahí abajo, pero también forma parte de nuestro propósito en el plan director, es decir, que se establezca como un objetivo base siempre dar el programa de conservación de lo que se haga, aunque se haga poco, pero que se diga cómo se tiene que conservar en el futuro. Pasa. Y bueno, y por último, la dimensión económica de lo que estamos hablando.
Hay una, entre paréntesis, una cantidad en meses que sería el tiempo de ejecución de esas fases. Una vez que empezamos a trabajar, sin contar permisos, autorizaciones, redacción de proyectos, no, sino desde el momento que nos ponemos a trabajar, ese es el cálculo que hemos hecho en la comisión. Y el económico es sin IVA y a fecha de hoy. Hay una de las fases que está en interrogante, que es lógico que esté así porque dependerá de lo que se pretende hacer cada vez, ¿no?, con ello. Y, por último, el mantenimiento anual que hemos establecido en 90.000 euros por paralelos de yacimientos en los que estamos interviniendo, que estamos conservando y que hemos podido consultar. Y con esos 90.000 euros al año podríamos mantener en buenas condiciones de servicio y de uso lo que hay. Si se ampliara, pues haría falta más. Hay un estudio que preparó Jesús, que está también en el plan director, sobre la viabilidad y sostenibilidad con no muchas visitas que tuviera al año de esa cifra. Y yo he terminado. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a mi estimada amiga y alcaldesa de Guardamar, Carmen Verdú, al concejal de Patrimonio Histórico, Jesús Huertas, al director gerente del MARC, Paco Sirvent, al director de este museo, de esta casa, y aparte también una persona que ha tenido una intervención también importantísima en la redacción de este documento, en representación en este caso también en la comisión mixta, Antonio García Menárguez, por supuesto el director técnico del MARC, Manolo Ocina, al que me acaba de preceder en el uso de la palabra y ha hecho una brillante exposición, el director del Departamento de Arquitectura de la Diputación Provincial de Alicante, saludar, por supuesto, a los concejales y concejalas de la corporación y a todos los representantes de los medios y amigos que habéis querido sumaros a esta presentación del Plan Director para la conservación y puesta en valor del yacimiento arqueológico Las Dunas de Guardamar. Con este título se pone en marcha un documento que es el que presentamos hoy. Es un volumen bastante importante, más de 300 páginas, además de la documentación gráfica. Y bueno, yo quería explicar antes de nada cómo nació un poco este proyecto, porque la verdad es que, haciendo un poco de historia como ha hecho Jesús, diré que una de mis primeras visitas como diputado de Cultura, nada más tomar posesión como diputado de Cultura, fue precisamente mi visita al yacimiento arqueológico de aquí, de las Dunas de Guardamar, donde está, y pude conocer la maravilla que ya han destacado, la maravilla histórica, la maravilla arqueológica que suponen tanto el monasterio de la Rábida Califal, como el yacimiento, las murallas, los restos de esa cultura fenicia que es tan importante y tan singular, como ha destacado también Antonio, porque la verdad es que son muy pocas los yacimientos donde se puede conservar en ese estado restos, en este caso, precisamente de la cultura fenicia, ¿no?, tanto en nuestro país como fuera de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, la importancia, la singularidad y la potencia de este yacimiento arqueológico precisamente con los dos elementos además que tienen una diferencia de más de 2000 años, pero que los dos son importantísimos y singularísimos, como son la Rábida Califal y la muralla, los restos de muralla y demás elementos fenicios. Decir que en esa visita, que era por el mes de julio-agosto creo que era ya, del año 2011, pues tuvimos ocasión, además de ver y de preparar un acontecimiento que ya ha transcurrido, que fue el 25 aniversario del hallazgo de la Dama de Guardamar. Este importante evento precisamente se fragó todo en esa visita, es decir, en esa visita por parte especialmente de la alcaldesa y de todo su equipo nos trasladaron su inquietud, su sensibilidad especialmente técnica y política por hacer algo por ese yacimiento
que ya tuvo una intervención muy importante en los años 80, como se ha destacado, con esa recuperación del monasterio de la Rábida, pero especialmente la situación, que ya se ha destacado también, muy delicada, muy sensible, de lo que es el yacimiento de las ruinas, del yacimiento fenicio, ¿no? de las ruinas fenicias. Y además, precisamente, y fruto de esa colaboración, que para celebrar ese 25 aniversario, pues la verdad es que hemos estado prácticamente en contacto de una forma permanente durante ya lo que quedaba del 2011 y durante todo el 2012, que ustedes recordarán cómo se celebró precisamente el encuentro de esa pieza importantísima, en este caso ibérica, que es la Dama de Guardamar. Pero básicamente, y centrándonos en este documento, nos pusimos en marcha para realizar todos los trabajos, y ya en el mes de diciembre, aquí consta el documento, ya se firmó el convenio de colaboración, un convenio además que no solamente se ha enfocado a lo que es la redacción de este plan director, sino que además establece una relación permanente, por la importancia que tiene Guardamar, entre la Diputación Provincial de Alicante, la Fundación del Museo Arqueológico Provincial y el Ayuntamiento de Guardamar. En ese convenio se establece un pacto, unas condiciones para seguir colaborando de forma permanente, no solamente para la redacción de este documento que presentamos hoy, sino para que esa colaboración sea activa y continuada en el tiempo, tanto desde el punto de vista de la asistencia técnica, de la investigación, de la divulgación, incluso de la actuación, en este caso para la puesta en valor de este yacimiento. Por eso la importancia que tiene hoy la presentación de este documento, que hasta ahora no se había hecho, y sobre todo dar a conocer este convenio, que es el marco de colaboración que vamos a seguir teniendo tanto el Ayuntamiento de Guardamar como la Diputación Provincial. Y ya para terminar, porque no me quiero extender, ya hemos tenido oportunidad de escuchar a los tres técnicos que han intervenido, a Antonio, a Manolo y a Rafael, y yo quiero, como diputado de Cultura, felicitarles por el extraordinario trabajo que han realizado. La verdad es que este es un documento, como muy bien se ha dicho, en el que se concentra todo el conocimiento y todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora en este yacimiento de las Dunas de Guardamar, pero al mismo tiempo no solamente se recopila toda esa información y se actualiza y se pone en común, sino que al mismo tiempo, y es lo más importante, este plan director lo que hace es alumbrar lo que será el futuro de esta actuación, es decir, por dónde hay que caminar para poner en valor este yacimiento, para que este yacimiento pueda ser más conocido, más visitado y precisamente con algunas de las actuaciones que están previstas en él. Yo no puedo omitir que en este momento, con este presupuesto, bueno, ya lo han quitado, menos mal que han quitado el presupuesto de 4 millones de euros, tengo que decir que precisamente en estos momentos de crisis económica, pues son los momentos para planificar el futuro. Hay que aprovechar estos momentos para invertir el dinero en estudiar y planificar el futuro. Y estoy convencido de que poco a poco, y precisamente para eso están las fases, iremos actuando de manera que el objetivo final sea precisamente la puesta en valor máxima y la conservación máxima, es decir, que sea compatible la conservación y la divulgación y la visita y el atractivo cultural y turístico que supone este yacimiento. Yo creo que todo eso es compatible precisamente, y esto es lo que el plan lo que el plan director trae aquí, ¿no? Evidentemente tenemos que invertir muchísimo dinero, pero estoy convencido de que con el tiempo y con el esfuerzo tanto del Ayuntamiento como de la Diputación como de otras administraciones lo conseguiremos. Por lo tanto, ya para terminar, mi más sincera felicitación a todos los que han hecho posible este documento y mi más sincera enhorabuena al pueblo y al municipio de Guardamar y a su alcaldesa, porque sé que van por el buen camino para poner en valor este yacimiento. Muchas gracias. Buenas tardes, bona vesprada. Aquí ya parece que se ha dicho casi todo, pero yo todavía tengo algo que añadir. En primer lugar,
Quiero saludar, como no, a la Corporación Municipal, a mis compañeros de corporación, que somos aquí un número bastante importante de la corporación. Quiero decir que es un honor para mí compartir mesa con el diputado de Cultura y Patrimonio, Juan Bautista Rosselló, gran amigo y gran impulsor en la materia que nos ocupa en este plan director y en muchos otros ámbitos culturales pues que en Guardamar se vienen desarrollando y que estamos teniendo una importantísima ayuda por parte del diputado, así como por parte de la presidenta. Como no, también es un honor compartir mesa con el concejal de Patrimonio, Jesús Huertas, pues que es también un gran trabajador de este proyecto, junto con los técnicos del Museo de Guardamar, del MAG, junto con los técnicos del MAR, con el gerente del MAR, como no. También quiero saludar a los presidentes de asociaciones que nos acompañan esta tarde. Aquí también nos acompañan expertos del mundo de la educación, de la cultura y de la arquitectura. Tenemos un auditorio bastante preparado y selecto, quiero que lo sepáis. Y, como no, saludar a todos los amigos, amigas, medios de comunicación, a todos los asistentes en general. Gracias por acompañarnos en este día tan importante. Esta mañana, ya se ha dicho, pero yo quiero repetirlo porque es para mí una gran satisfacción. Esta mañana hemos presentado el plan director en el MARC, al evento al que ha asistido la directora general de Patrimonio, Marta Alonso, y pues nos ha dado muchos ánimos, nos ha inyectado mucho optimismo y sobre todo muchas ganas de que este documento que hoy está aquí en el papel, que está en esta hoja de ruta, pues que lo convirtamos en realidad, en acciones, y que sean unas acciones que vamos a llevar a cabo, por supuesto, entre tres administraciones, la Generalitat Valenciana, Diputación y el Ayuntamiento, y esperemos que también la iniciativa privada se anime a impulsar este gran proyecto. Yo quisiera que mis palabras fueran un resumen de la importancia que supone para el pueblo de Guardamar su pasado y la incidencia que puede tener y que va a tener para su futuro. Guardamar ha sido un lugar privilegiado elegido por diferentes civilizaciones para crear sus formas de vida, sus costumbres, su economía y, en definitiva, para definirse como sociedad y como cultura. En este lugar único, el río Segura ha dibujado a lo largo del tiempo un paisaje genuino y de gran riqueza por sus posibilidades económicas, sociales, naturales y comerciales. Fruto de ello es la riqueza arqueológica de nuestro territorio, la cual nos abre nuevas perspectivas para facilitar el desarrollo de una sociedad que decide poner en valor sus yacimientos para generar así otra sensibilidad hacia el patrimonio, acogiendo y generando conocimiento, comprensión, intercambio y, en definitiva, para crear nuestra identidad como cultura. Es un hecho histórico y excepcional para Guardamar que orientemos todos los esfuerzos por conservar y proteger el Parque Arqueológico Las Dunas de Guardamar, único por la importancia histórica de sus yacimientos, pero también por la relevancia del paisaje natural que le ha hecho perdurar hasta nuestros días. La oportunidad que nos brindan los organismos implicados al redactar este plan director va más allá de la puesta en valor y conservación de los yacimientos. Su trascendencia es ilimitada, puesto que además de responder a nuestras necesidades culturales, deja paso a un horizonte de investigación y desarrollo para las generaciones futuras que podrán hacer del propio patrimonio una de sus mayores manifestaciones como sociedad y como cultura. De igual modo, subrayar la importancia que va a tener el desarrollo de las fases de actuación del plan director, ya que la conservación y en valor de estos yacimientos arqueológicos tan singulares de Guardamar nos ayudarán a potenciar el turismo cultural y el desarrollo económico de nuestra localidad. No me resta más que reiterar las gracias en nombre del pueblo de Guardamar
al Museo Arqueológico de Guardamar, a la Concejalía de Patrimonio, a la excelentísima Diputación, a la Fundación de la Comunidad Valenciana MARC, por todos los esfuerzos realizados y muy especialmente a todas las personas que han dedicado mucho entusiasmo y trabajo sentando las bases para que el proyecto del Parque Arqueológico de las Dunas de Guardamar sea un éxito de todos, del pueblo de Guardamar y de todos los que han intervenido en él. Muchas gracias por su presencia.